Bienvenidos a este video, mi nombre es Mariana Leal. Actualmente curso el segundo cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Insurgentes. En este video quiero explicarles lo que es la pedagogía constructivista, así como sus características principales, autores destacados, cómo funciona en el aula, cómo se desempeña el papel del docente y el papel del alumno, entre otros temas importantes acerca de la teoría constructivista. Para empezar, ¿qué es la pedagogía constructivista? Esta pedagogía en realidad es un modelo pedagógico que tiene como propósito la construcción del ser humano. Esta pedagogía está fundamentada en las relaciones e interacciones entre sujetos. Se centra en la acción educativa orientada a problematizar y a conflictuar los conocimientos. La pedagogía constructivista realiza elaboraciones más acordes con la realidad y busca coherencia entre lo reflexionado y lo conceptuado. ¿Cuál es el objetivo de la pedagogía constructivista? Bueno, su objetivo es verbalizar la acción de transformación de lo social y lo humano hacia mejores formas de convivencia. Bueno, ¿y cuáles son las características de la pedagogía constructivista? Comenzamos con que provee a las personas del contacto con múltiples representaciones de la realidad, evade simplificaciones y representa la complejidad del mundo real. Otra característica es que se centra en las experiencias del individuo. Además, enfatiza la construcción de conocimientos y se enfoca en adquirir nuevas competencias. Otra característica es que resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto, en lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto. Además, proporciona entornos de aprendizaje constructivista, fomentando la reflexión en la experiencia y permitiendo que el contexto y el contenido sean dependientes de la construcción del conocimiento. Otra característica muy importante es que el constructivismo apoya la construcción colaborativa del aprendizaje a través de la negociación social, no de la competición entre los estudiantes para obtener la apreciación y el conocimiento. ¿Quiénes fueron los principales autores del constructivismo? Los principales autores que aportaron importantes teorías e investigaciones a la pedagogía fueron Jean Piaget, Joseph Novak, César Coll, Henry Wallon, David Ausubel, Robert Gagne, Richard Atkinson y Richard Schiffrin, los cuales vamos a profundizar a continuación. Comenzamos con Jean Piaget. Jean Piaget nació en Suiza en 1986 y falleció en 1980. Fue un psicólogo que enfocó sus estudios en el desarrollo intelectual y cognitivo del niño. Piaget determinó que la inteligencia sensoriomotriz describe el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica basada en la acción, que se conforma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos, permanentes en el espacio del tiempo y de la causa. La aportación más importante de Jean Piaget a la pedagogía constructivista es la teoría psicogenética, la cual marca las etapas del crecimiento del niño. Esta teoría consta de 4 etapas diferentes. Empieza con la sensoriomotriz, en donde se presentan estímulos desde los sentidos. Después está la preoperacional, que es la etapa simbólica de simulación y curiosidad. Continúa con las operaciones concretas. El razonamiento es inductivo, reorganiza, clasifica y crea operaciones. Y por último, las operaciones formales. Entiende conceptos abstractos, comprende la identidad moral, razona deductivamente y esta es la etapa final. Así, esta teoría muestra un resultado de una interacción del niño con el medio, considerando como básico para su desarrollo la maduración con los objetos y la experiencia con las personas. La equilibración del sujeto como reacción a perturbaciones exteriores. La concepción de Piaget armoniza el crecimiento neurobiológico y la influencia de la vida social y cultural con el desarrollo de la inteligencia. Como siguiente, ahondaremos en el análisis y comprensión de contenidos de aprendizaje de Joseph Novak. Joseph Novak nació en 1932. Es un educador que propuso para la pedagogía constructivista que el análisis y la comprensión de contenidos construye un significado de la realidad,
dándole al docente el papel de planificador de la enseñanza. Es decir, la selección de actividades y ejemplos tienen que ser significativos para el grupo al que están destinadas. Además, Novak afirma que es importante la relación de conocimientos nuevos con conocimientos previos, para que así el alumno sea responsable de su propio aprendizaje, haciendo conexiones hacia un aprendizaje específico. Otro autor muy importante del constructivismo es César Coll. Su postura está integrada por principios que permiten diagnosticar, establecer juicios y tomar decisiones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Coll plantea que haya un cierto grado de análisis y reflexión sobre todo lo que acontece en el aula y ofrece al profesor un marco para analizar y fundamentar muchas decisiones que toma en la planificación y en el curso de la enseñanza. El profesor Coll indica que por medio de un proceso de selección y organización de toda aquella información por aprender, pero también el sentido que tenga este contenido para el alumnado de acuerdo a sus estructuras y el interés e intención del alumno por aprender. El siguiente autor del que vamos a aprender es de Lev Vygotsky, que nació en 1896 y falleció en 1934. Fue un psicólogo, filósofo y pedagogo. Su aporte dentro del constructivismo fue la llamada zona de desarrollo próximo, en la que hace referencia a la distancia entre el nivel de desarrollo real y nivel de desarrollo potencial. Ambos están determinados por la resolución de un problema en el nivel real de desarrollo en forma independiente y en el nivel de desarrollo potencial con la colaboración de un compañero o con la colaboración de un adulto. Ambas zonas de desarrollo llegan a un aprendizaje. El siguiente autor, Henry Wallon, fue psicólogo y creó la teoría de la psicología genético-didáctica, en la que se comprende la génesis del hombre, la construcción de diferentes funciones mentales y de la personalidad. Esta teoría es un método de análisis original que parte de lo que ha precedido, de lo primero en serie cronológica de las transformaciones y busca en esa sucesión el significado funcional de las formas más diferenciadas o más complicadas. El psicólogo y pedagogo David Ausubel nació en Estados Unidos en 1918 y falleció en el 2018 en Estados Unidos. Propone defender y practicar aquel aprendizaje en el que se provoca un verdadero cambio auténtico en el sujeto. Es así que Ausubel nos confirma que el aprendizaje se vuelve significativo cuando se forman conceptualizaciones cognitivas de lo nuevo con lo que ya se conoce y se vuelve útil para la persona. Ausubel distingue tres tipos de fundamentales de aprendizaje significativo. El primero es el aprendizaje representacional. Es el aprendizaje significativo básico. Se asignan significados a determinados símbolos. Está el aprendizaje de conceptos. Los conceptos representan regularidades de eventos u objetos y son representados por símbolos particulares o categorías y representan abstracciones de tributos esenciales de los referentes. Después tenemos el aprendizaje proposicional. Se aprende de lo que significan las ideas expresadas en una proposición, las cuales a su vez constituyen un concepto. Por último, pero no menos importante, tenemos a los psicólogos Robert Gagne, Richard Atkinson y al profesor Richard Schifrin. El psicólogo Robert Gagne creó las teorías cibernéticas, es decir, el proceso de aprendizaje del individuo es similar al funcionamiento de una computadora. El proceso de aprendizaje cumple con 8 fases distintas. Está la fase de motivación, fase de comprensión o aprehensión, fase de adquisición, fase de retención, fase de recuperación de la información, fase de generalización, fase de desempeño y fase de retroalimentación. Por otra parte, el psicólogo Richard Atkinson y el profesor Richard Schifrin señalan 3 etapas en el almacenamiento de información o almacenes de memoria. Está el registro o memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Otra pregunta que se responde en este video es: ¿cómo se aplica el constructivismo en el aula?
El constructivismo se aplica en el aula teniendo en cuenta los esquemas de conocimiento de cada uno de los estudiantes y ser capaz de provocarles para que los alumnos cuestionen los conocimientos que ya tienen y se esfuercen por adquirir los conocimientos que aún no dominan. En la relación profesor-alumno se deben incluir actividades que tomen mayor significado. Se debe hacer posible la participación de todos los alumnos en la actividad, aunque su nivel de competencia o de interés sean bajos. En el ambiente del aula debe reinar la confianza y la comprensión, así como la curiosidad y la sorpresa en los alumnos. Los planes de enseñanza y evaluación deben de ser variados para obtener mejores resultados. Y claro está, se deben de relacionar los conocimientos previos con los contenidos propuestos por aprender. ¿Y cuál es el papel del docente en el constructivismo? El docente tiene la función de acompañar al alumno en la construcción de conocimientos. Promueve una atmósfera de reciprocidad, respeto y confianza y autoconfianza. Además, es un facilitador del aprendizaje. El docente constructivista debe cumplir con las siguientes características. Número 1. Impulsar la autonomía e iniciativa de los alumnos. Número 2. Usar materiales didácticos, es decir, físicos, interactivos y manipulables. Debe usar una terminología cognitiva como clasificar, analizar, crear, deducir o pensar. Número 4. Indaga en la información para darle respuesta a las preguntas planteadas por los alumnos. Y número 5. Enseña al alumnado a pensar, enseña sobre pensar y enseña la base de pensar. Ya hablamos del papel del docente en el constructivismo, pero ¿cuál es la concepción del estudiante en el constructivismo? Bueno, el alumno es creativo e inventivo. Es un constructor activo de su propio aprendizaje. También es proactivo y no puede estar exento de cometer equivocaciones y errores, ya que es una parte central de su aprendizaje. Por otra parte, el conocimiento del estudiante se caracteriza por su funcionalidad o disponibilidad para seguir aprendiendo contextos variados y progresivamente de forma más autónoma. Otra cuestión es la evaluación constructivista. ¿Cómo se hace? Bueno, la evaluación se interesa por el estudio de los procesos cognitivos. Usa el método clínico-crítico y no utiliza los exámenes, ya que difícilmente se pueden conocer cómo se están aprendiendo los contenidos. Para la evaluación se pueden utilizar los siguientes evaluadores: el registro anecdótico, el análisis de errores, el pensamiento en voz alta, los cuestionarios de autoevaluación, entrevistas y portafolios diarios y evaluarlos. Es más usual el uso de actividades y proyectos para la evaluación y para estar seguros de que los conocimientos previos se conectan con los nuevos conocimientos. Y así es como llegamos a la conclusión de que la teoría constructivista nos permite crear andamiajes entre los conocimientos que tenemos con los nuevos conocimientos, con lo que llegamos a un aprendizaje significativo. El constructivismo nos da una perspectiva más autónoma para aprender al ritmo de cada individuo, construyendo su propio aprendizaje, fundamento en las relaciones con los demás, adquiriendo competencias y teniendo contacto con múltiples representaciones de la realidad. Y así concluye el video. Espero que este video sea de su agrado y que haya permitido conocer más acerca de la teoría constructivista.